Vamos a pasar a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. En la mañana nosotros examinamos una porción de las Escrituras en la cual una mujer pecadora, tuvo un encuentro muy dramático con el Señor Jesucristo, en lo cual ella, con lágrimas en sus ojos, mostró su devoción hacia Él, lavando sus pies con sus lágrimas, usando su pelo para limpiar sus pies, donde ella lo buscó, lo procuró para estar en su presencia. Ella se prostró delante de Él en humildad, y ella lo puso como prioridad cuando ella tomó ese frasco de alabastro y lo abrió, lo quebró y derramó todo el perfume para ungir los pies de Cristo. Vimos que su devoción fue motivada por un amor profundo que ella tenía hacia Él. Y ese amor que ella tenía hacia Él estaba fundamentado sobre el entendimiento que ella tenía de la magnitud de la deuda de ella que había sido perdonada por Él. Porque ella fue perdonada mucho, amó mucho. Amén. Amaba mucho. Una escena bella. Y como mencioné en esta mañana, esta mujer pecadora tiene mucho que enseñar a nosotros, el pueblo de Dios, de cómo vivir una vida de devoción hacia Cristo, donde nosotros, ojalá que tuviéramos, con las lágrimas de nosotros, pudiéramos lavar los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta noche vamos a mirar otra porción de las Escrituras que involucra el tema de lavar pies. Pero en vez de los pies de Cristo ser lavados, vemos que Cristo en este pasaje va a lavar los pies de los discípulos. Y quisiera decir que Cristo no lavó los pies de los discípulos porque tenía devoción hacia ellos. No, imposible. Sino que Él estaba lavando sus pies. Él estaba usando esa práctica cultural como una manera de comunicar una lección para enseñar a sus discípulos una lección sumamente importante, y nosotros siendo sus discípulos hoy en día tenemos que aprender la misma lección que Él enseñaba en Juan capítulo 13. Vamos a Juan capítulo 13 ahora, del versículo 1 al 17. Juan 13 del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y a vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el Señor no es mayor que su Señor, ni el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En este pasaje vemos los discípulos. Vemos que los discípulos y Jesús se reunieron en el aposento alto para realizar lo que se dice la última cena, la Santa Cena, por decir, la cena pascual, era tiempo de Pascua. Y una vez que ellos llegaron y se sentaron y se acomodaron para tener su cena, el Señor Jesucristo se levanta, se para, Él quita su manto, su ropa exterior, y toma una toalla y un lebrillo de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y como aprendimos en esta mañana, usualmente es el siervo más bajo de la casa en cuanto a rango, es el que lava los pies de las personas que llegan a la casa. Era una manera de refrescar a las visitas, pero también era un deber, una tarea sucia, porque como conocemos y sabemos, los pies de un hombre o de una persona en Israel al llegar a una casa estaban sucios. Caminaban con sandalias, los pies, los dedos expuestos, las calles con tierra o con polvo, y entonces llegaban a la casa con los pies sucios, y no era una tarea muy agradable tener que lavar los pies de una persona. Y vemos que los discípulos estaban escandalizados por esto. De manera especial Pedro. De tal forma que Pedro le negó y le dijo que no podía lavar sus pies. Pero el Señor le decía que tenía algo que enseñar, que iba a entender después, aunque no entendía en ese momento. Notemos lo que Cristo dice en el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, incluyendo los pies de Pedro, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Cristo no lavó los pies simplemente porque los pies estaban sucios. Amén. Al contrario, Él siendo el gran maestro, el maestro de maestros, tenía algo que enseñar a sus discípulos. Él tenía una lección, una enseñanza que Él quería impartir, que quería entregar a sus discípulos. Y es notable que esa lección es parte de lo que se llama el discurso del aposento alto, porque es la última conversación significante entre Cristo y los discípulos antes de la crucifixión de Cristo. Eso, Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17, todo es un discurso, todo es un diálogo, una conversación, un tiempo donde Cristo, sabiendo que iba a ser entregado pronto,
estaba dando sus últimas instrucciones a los discípulos antes de la crucifixión. Versículo 14, versículo 15, nos enseña la lección. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor quería que los discípulos lavaran los pies los unos de los otros. Ahora, ¿qué significa este ejemplo? ¿Qué significa lavar los pies los unos de los otros? ¿Por qué debemos de lavar los pies los unos de los otros? ¿Por qué, como siendo discípulos, somos mandados por Cristo, nuestro Maestro, nuestro Amo, nuestro Señor? ¿Por qué somos mandados a lavar los pies los unos de los otros? ¿Qué quería Cristo enseñar a nosotros? En esta noche vamos a aprender 3 lecciones que Cristo quiere. Sí, hermano Nathaniel, 3. 3 lecciones que Cristo quiere enseñarnos en este pasaje sobre el lavar los pies los unos a los otros. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio de estar reunidos una vez más. Padre, ayúdame, Señor, a exponer su palabra. Ayúdame, Señor, a enseñar lo que usted me ha enseñado. Padre, deme claridad de mente. Deme, Padre, Señor, dominio sobre el idioma, Señor, para poder comunicar de manera clara y concisa lo que usted me ha enseñado. Bendiga cada hermano, cada hermana presente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede subir el volumen un poquito, por favor? Primera lección. Gracias, muy bien. Está bien así. Primera lección. Todos nosotros tenemos pies sucios. Todos nosotros. Algunos se escandalizan en este momento porque creen que no tienen pies sucios. Todos nosotros tenemos pies sucios. Hay una presunción aquí. Hay algo que está tomado por hecho aquí. Cuando Cristo manda que los discípulos laven los pies los unos de los otros. Y es que todos nosotros tenemos pies sucios. Ahora mi pregunta es, ¿está hablando en términos literales o hay un significado aquí de pies sucios? Hay algunas denominaciones como los bautistas libres, como el hermano Pinson, que tienen la práctica de literalmente lavar los pies como ordenanza, lo tienen como una tercera ordenanza de la iglesia cristiana. No sé si usted sabía, pastor, que ellos lavan los pies. Sí, los bautistas libres lo hacen como una tercera ordenanza. Y entonces tienen momentos en que un hermano con una toalla y un lebrillo de agua lava los pies de los otros, porque dice Cristo que Él manda que los unos laven los pies de los otros. Y ellos lo hacen de vez en cuando. No veo nada malo en eso, por si acaso. Aunque no quisiera lavar los pies de algunos aquí. Y ustedes no quisieran, y mis hijos son testigos, ustedes no quisieran lavar los pies míos. Pero ¿qué significa tener pies sucios aquí? Es el hecho de que somos afectados por el pecado. Es el hecho que somos rodeados de pecado. Que el pecado puede levantar en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestras palabras y en nuestros hechos. Sí podemos ser lavados, limpios, perdonados del pecado en el sentido general en Cristo. Y el Señor lo dice, busca versículos 10 al 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios. Entonces Jesús está diciendo, podemos estar limpios,
pero todavía tener la necesidad de lavar los pies. ¿Están conmigo? Sabemos que la vida cristiana es una lucha con el pecado. El cristiano que dice que no peca, está pecando porque es un mentiroso y sinvergüenza. La vida cristiana es una lucha entre el espíritu y la carne. Que aunque nosotros somos redimidos, comprados, salvos, regenerados, nuevas criaturas con nuevas mentes y nuevos corazones, aunque somos nuevas criaturas, el cuerpo no ha sido redimido todavía. Y el pecado todavía mora en la carne de nosotros. Y la vida cristiana es una vida de lucha, donde usamos los instrumentos y las armas de Dios para batallar la batalla contra el pecado. Pero lo que pasa es que pecamos. El pastor confesó su pecado hace 15 minutos. Amén. Algunos están riendo. Confesó un pecado, que se levantó la voz contra la hermana Asia. Pecador. Miremos los pies de él. Hermanos, somos pecadores. Y aunque somos limpios, necesitamos que los pies sean lavados porque se ensucian. Y entonces vamos a pensarlo y meditarlo de manera más profunda. Nuestros pies sucios consisten en nuestros pecados y el daño que el mundo alrededor hace hacia nosotros. Y de manera especial se consiste en los pecados que afectan a los demás. ¿Qué tipos de pecados? Efesios 4:25. Miremos el pasaje. Este pasaje habla de pecados que creyentes cometan, porque la carta es dirigida a la iglesia en Éfeso. Vamos a mirar una lista de la suciedad en los pies de los cristianos. Por lo cual, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Es la mentira. La mentira no es un pecado sin víctimas. La mentira afecta a la persona a quien uno miente y afecta a los que están alrededor de uno. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se enoje, está diciendo. Pero el cristiano a veces se enoje. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Robo. A veces el cristiano roba. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí es una grande. ¿Cuántas cosas decimos como creyentes que dañan a otros? Crítica, chisme, palabras enojadas, ira, gritería. Ninguna palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Muchos de estos pecados son pecados, lo que podríamos decir, pecados sociales, en el sentido que son pecados que dañan a otros. Dañan a uno mismo, pero por naturaleza también dañan a otros. Eso es la suciedad de los pies. Todos nosotros tenemos los pies sucios. Amén. Todos nosotros andando por este mundo, provocado por este mundo, provocado por la carne, provocado por el diablo, todos nosotros tenemos los pies sucios. Y esto se levanta en cualquier tipo de relación social, se podría decir. Esposos contra esposas, esposas contra esposos, padres contra los hijos y hijos contra los padres, pastores contra las ovejas, ovejas contra los pastores, ovejas o hermanos contra otros hermanos, jefes contra los obreros, obreros contra los jefes. El pecado se levanta en cualquier tipo de situación social. Y todos nosotros tenemos los pies sucios en algún momento en cada situación, en cada relación social en la cual nosotros nos encontramos. Y creo que aquí que Jesucristo estaba enfocado de una manera especial en el tema de los pies sucios dentro del contexto de la iglesia. Porque está hablando a los discípulos y está preparando a los discípulos para el tiempo en que Él ya no iba a estar. Los pecados sociales, estos pecados, mis hermanos, de Efesios capítulo 4, son comunes en la iglesia. Y digo la iglesia de manera general. Son comunes. Son simplemente parte de la vida congregacional. Tenemos varios hermanos nuevos aquí. Los más recientes, el hermano Sandy con la hermana Jennifer y sus hijos. Les voy a decir que en este momento, este lugar no es perfecto. ¿Ok? Ya Eliezer tiene 50 años con nosotros. Ya sabe que no es un lugar perfecto. Amén. Amén. Porque Eliezer está aquí. Por eso no es perfecto. Pero, mis hermanos, ustedes van a ser ofendidos por alguien, si ya no sucedió. Van a ser ofendidos por alguien en algún momento de manera deliberada o simplemente inconsciente. Y te voy a decir algo, uno o dos de los pastores en algún momento te va a ofender. O te va a desilusionar de alguna forma u otra. O decepcionar, no sé cuál es la palabra correcta. ¿Cuál? Decepcionar, gracias. Decepcionar. Pero también permíteme decirle algo. Ustedes van a ofender a alguien en esta iglesia en algún momento. Y muy probable ustedes también van a ofender o van a decepcionar a mi persona o el pastor o nosotros dos en algún momento. ¿Amén? Tienen la cara muy seria en este momento. Pero mis hermanos, es la realidad de la cosa. Todos nosotros tenemos los pies sucios. Y de manera especial en la vida congregacional. ¿Por qué? Porque somos un montón de pecadores. La mujer pecadora en el pasaje de la mañana tenía los pies sucios también. Todos nosotros tenemos los pies sucios. Segunda lección. Tenemos que lavar los pies los unos de los otros. Versículo 14. Volvemos a Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué significa lavar los pies los unos de los otros en términos espirituales? Miremos lo que Cristo hizo. Versículos 4 y 5. Se levantó de la cena
y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo, el Señor Jesucristo, tomó agua y la toalla para lavar los pies de los discípulos. Estamos supuestos, mis hermanos, tomar el agua de la palabra y aplicarlo al pecado de las personas que nos ofenden. Es la palabra, y lo que la palabra enseña es lo que tiene el poder para lavar los pies, los pecados, por decir, de las personas que nos ofenden, de las personas que tienen pies sucias en la iglesia. Volvemos a Efesios capítulo 4. Volvemos a Efesios capítulo 4. Después de mirar todos esos pecados, mira el último versículo del capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, hermanas, lavar los pies sucios de los demás significa ser bondadosos, benignos, significa ser misericordiosos, significa perdonar los unos a los otros. Ser bondadoso, dice, antes ser benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benigno? Significa ser bondadoso, deseando lo mejor para la otra persona. Aún así, cuando la persona no te ha tratado muy bien. Eso es ser benigno. No hay virtud en ser buena persona a las personas que te tratan bien. Hay virtud en ser bondadoso a las personas que no te tratan bien. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. No hay virtud en simplemente ser buena gente para con la gente que te caiga bien y que te trate bien. Eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo fue bueno para con las personas que le odiaban y que le trataron mal y que le acusaron y que le mandaron a ser crucificado. Él fue bondadoso para con ellos. Y si vamos a lavar los pies los unos a los otros, tenemos que aprender a ser bondadosos a pesar de cuando no son muy bondadosos hacia nosotros mismos. ¿Cuánto dice amén? Entre dicho y hecho hay mucho trecho. Eso es lavar los pies. Ser misericordioso. ¿Qué significa misericordia? Es no dar a la persona lo que realmente merece por lo que ha hecho. Amén. Gracia es dar a alguien lo que no merece. Misericordia es no dar a alguien lo que merece. Eso es misericordia. Y entonces, ¿cuántos de nosotros cuando alguien nos ofende, sí queremos darle? Amén. Sí queremos decirle. Sí queremos atenderlo. Pero si somos misericordiosos, no vamos a dar a esa persona lo que merece. Lavar los pies significa ser bondadoso, significa ser misericordioso. Y significa perdonar. Perdonar. Vimos un buen ejemplo hace 15, 20 minutos atrás. Gracias por la ilustración, pastor, del sermón para esta noche. Good job. Todo en los designios de Dios. Amén. Eso fue un buen ejemplo. El pastor metió la pata. Según él. Yo estuve presente, pero no podía entender muy bien lo que estaban diciendo. Pero vi los brazos y no era así tampoco.
pero el pastor después tuvo convicción de que había ofendido o había comportado mal con la hermana Asia y le pidió perdón. Y ella lo dijo con su boca, dijo, te perdono. No, ella lo dijo, te perdono, pero ella también acepta que el pastor es así también, ya sabe, claro. Bueno, hay otro versículo acerca de soportar los unos a los otros, entonces. Cuando ella lo perdonó, ella lavó sus pies. Amén. Cuando ella lo perdonó, ella lavó los pies del pastor. Cuando alguien te pide perdón, perdónelo. Perdónela. ¿Qué dice el versículo? Versículo 32. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En cuanto a este tema del perdón, es la búsqueda de reconciliación. También la hermana Asia podría haber lavado los pies del pastor, no solamente perdonándolo cuando él pidió perdón, pero también bíblicamente, si ella se sintió ofendida, ella tenía todo el derecho y toda la libertad para ir a donde él, amén, y decir, pastor, creo que usted no me habló muy bien y quisiera que usted supiera eso. Y él pide perdón y ella lo perdona. Eso es lavar los pies, perdonando. Pero hay otras exhortaciones y aspectos en las Escrituras que nos enseña cómo es que nosotros lavamos los pies los unos de los otros. Busque 1 de Pedro 4:8. 1 de Pedro 4:8. Lavamos los pies de los demás cuando amamos los unos a los otros. 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces hay momentos en la vida de la iglesia cuando nosotros nos ofendemos los unos a los otros, quizás de una manera inconsciente. Y no es necesario ir a la persona y llamarle la atención y hacer una gran reunión y cosas así. A veces es suficiente uno, siendo ofendido, entender, yo conozco a ese hermano, yo conozco a esa hermana, y no es normal que me trate así o que haga eso. Yo lo amo, yo lo quiero, yo lo perdono, no hay problema. ¿A cuántos de nosotros nos hemos pasado eso? Nadie aquí perdona. No. A mí me ha pasado que he tenido fricciones con algunas personas, pero son cosas inconscientes y son cosas no importantes. Y yo conozco a la persona y yo conozco el amor que la persona tiene para conmigo y que yo tengo para con la persona. Y no es necesario llamarle la atención, simplemente el amor cubra la multitud de pecados ahí. Entonces, lavamos los pies a veces simplemente amándonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Esto es el versículo de Romanos para este tema. Romanos 12:10. Lavamos los pies a veces dando honra y prefiriendo los unos sobre los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lavamos los pies cuando ponemos el otro como prioridad sobre nosotros mismos. Colosenses 3:13. También lavamos los pies soportando los unos a los otros. A veces hay que soportar. A veces simplemente es el carácter de la persona, la personalidad de la persona, la idiosincrasia de la persona. Y no vale la pena entrar en
en discusión. Uno aprende simplemente soportar en amor, soportar con benignidad, soportar con honra y con preferencia. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Santiago 5:16. Lavamos los pies los unos de los otros, orando los unos por los otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces hay que orar por el hermano que está con los pies sucios, para que el Señor dé convicción a ese hermano o esa hermana de su necesidad de que sus pies sean limpios. Colosenses 3:16. Enseñando y amonestando los unos a los otros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. A veces hay que exhortar significa tomar la persona al lado y animarlo que haga lo correcto. Y a veces en la vida de la iglesia, cuando un hermano o una hermana tiene los pies sucios, a veces es necesario tomarla aparte y exhortarla, que enderezca su camino, que se arrepiente de su camino que está llevando, porque anda con pies sucios. Amén. Hay diferentes maneras, hermanos y hermanas, de lavar los pies, los unos de los otros. El Señor nos ha dado diferentes instrumentos, diferentes métodos para diferentes momentos y situaciones. Pero sí sabemos que tenemos que lavar los pies los unos de los otros. No podemos simplemente ignorar situaciones que se levanten. Hay que lavar. Porque si no lavamos los pies los unos de los otros, este lugar va a heder. Amén. Este lugar va a heder. Situaciones no resueltas causan pudrición en el cuerpo de Cristo. Infecta el cuerpo de Cristo. Una persona que no lava los pies a largo plazo coge infección en los dedos. Amén. Y comienza puede perder los dedos. No queremos infección en el cuerpo de Cristo. Amén. Algunos están mirando los unos a los otros. Por eso hay que lavar los pies. Por eso hay que usar jabón. Para eso es. Hermanos, hay que lavar los pies los unos de los otros. Hay que lavar. A veces no es suficiente simplemente decirle a la persona que sus pies hieden. Hay que lavar los pies. Amén. Entonces, primero, todos nosotros tenemos los pies sucios. Chequea sus pies en este momento. Por favor, no quite los zapatos. Número 2. Somos mandados a lavar los pies los unos a los otros. Tercero, somos mandados a lavar los pies los unos a los otros con humildad. Con humildad. Volvemos a Juan capítulo 13. La tercera lección que nosotros aprendemos de Cristo y que Cristo es únicamente posicionado, únicamente capacitado, únicamente calificado para enseñarnos esta lección profunda. Para que uno pueda realmente lavar los pies de otro, tiene que ser humilde. Jesús enseña
una humildad máxima al lavar los pies de sus discípulos. Y esta contradicción entre la identidad de Cristo y su estatus, quién Él es, y sus acciones es lo que impactó a los discípulos grandemente. Miremos el pasaje de nuevo y vemos vez tras vez en este pasaje la humildad de Cristo y su ejemplo para nosotros. Versículo 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, mira todas las cosas que sabía Jesús. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Sabiendo Jesús cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, y Cristo lo sabía, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él, Cristo, había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Mira todas las cosas que estaban pasando por la mente de Cristo en este momento. Versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabía que iba a ser crucificado pronto. Sabía que iba a ser entregado en las manos de su propia creación, acusado, golpeado, abofeteado, torturado. Él sabía cómo había amado a los suyos, a los discípulos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Él sabía cuánto los amaba, pero también sabía que ellos lo iban a desamparar. Él sabía cómo Satanás había puesto en el corazón de Judas a traicionarlo, a entregarlo. Él sabía que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas, que Él es Señor, Señor de todo. Él sabía que Él había salido de Dios, que había dejado su trono, lo cantamos en Navidad. Él había dejado su trono, fue encarnado en humildad y moró entre nosotros. Y también Él sabía a Dios iba, que iba a volver a la diestra del Padre, que iba a volver a la gloria. Todas estas cosas pasando por su mente. Si fueran nosotros, sabiendo que vamos a ser traicionados por Judas, vamos a ser abandonados por los discípulos, vamos a ser entregados a los hombres pecadores, pecaminosos para matarnos. Si nosotros tuviéramos la identidad que Cristo tuvo, que a nosotros fue dado todas las cosas, que éramos de Dios y volvíamos a Dios, sabiendo todas estas cosas que Cristo sabía, ¿estaríamos nosotros dispuestos a humillarnos para lavar los pies de estos discípulos? Es impresionante el ejemplo de Cristo en cuanto a su humildad en este momento. Y Él usó algo cultural que los judíos entendían, que estos discípulos judíos entendían, que era un visual muy gráfico de ser humilde. Él quitó su manto, versículos 4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él quitó su manto, su ropa exterior, lo cual le distinguía como un maestro en Israel. Lo quitó, tomó la toalla, el instrumento del siervo más bajo de la casa.
Él tomó un lebrillo, otro instrumento del siervo más bajo de una casa, se puso de rodillas, tomó y asumió la posición del siervo más bajo de la casa. Él tomó los pies sucios, aún de Judas, el cual sabía que iba a traicionarlo, a entregarlo. Él tomó los pies sucios de los discípulos y lavaron los pies y los secaron con una toalla. Eso es humildad. Eso es humildad. Entre lo que Cristo sabía, entre lo que Cristo sentía, entre lo que Cristo y lo que Él hizo, podemos ver humildad grandísimo. Por eso Pedro quedó escandalizado por lo que Cristo estaba diciendo, versículos 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué Cristo le dijo eso? Porque Él quería que Pedro entendiera que nunca habrá una situación en la iglesia, una circunstancia en la iglesia en el cual alguien es demasiado grande o importante o exaltado que no puede lavar los pies de otro. ¿Están conmigo? Cristo estaba enseñando por su ejemplo, su humildad, que no hay nadie tan importante. Si hubiera alguien tan importante para no lavar los pies de los discípulos, sería Cristo. Amén. Porque Él es el Maestro y Él es el Señor. Pero lo que Él está enseñando al decir eso es que jamás habrá alguien en la congregación, en la iglesia de Cristo, demasiado importante o exaltado o grande que no puede lavar los pies como un siervo de los demás. Y eso es la lección para nosotros. No hay nadie aquí exento de lavar los pies los unos de los otros. Y del otro lado, no hay nadie en la iglesia, incluyendo a Pedro, que sus pies no pueden ser lavados por otro en la iglesia. No hay pies espirituales tan sucios que no pueden ser lavados. Y al Cristo hacer esto de lavar los pies, está estableciendo el ejemplo máximo de humildad. Mire versículo 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor. Dos posiciones, dos títulos de autoridad. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, obligación, debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí Cristo explica su posición superior sobre los discípulos, siendo maestro y siendo Señor, y su humildad, no obstante su posición superior. Y entonces ninguno de los discípulos tendrían razón de no lavar los pies los unos a los otros. Los discípulos no pueden ser mayores que Jesús y todos entonces tienen la obligación de ser humilde como Él y lavar los pies de los discípulos.
Hermanos, hermanas, ninguno de nosotros somos más grandes que Cristo. La iglesia puede ser a veces un lugar difícil, porque todos nosotros somos pecadores. Nuestros hogares a veces pueden ser un lugar difícil, porque todos nosotros somos pecadores. Tenemos inmadureces, tenemos idiosincrasias, tenemos momentos en que la carne sale. Tenemos momentos en que nosotros nos ofendemos los unos a los otros. Tenemos momentos en que nosotros decepcionamos los unos a los otros. Y a pesar de eso, somos llamados a lavar los pies los unos de los otros con humildad. Tenemos que quitar el manto de nuestra posición que creemos que tenemos. Tenemos que quitar ese orgullo que nosotros tenemos. Tenemos que tomar nuestra toalla y el hebrillo y el agua y lavar los pies los unos a los otros, siendo benignos, siendo misericordiosos, perdonando, orando, amando, exhortando, animando, estimulando los unos a los otros hacia las buenas obras. Tenemos que lavar los pies los unos de los otros. Con humildad. La iglesia es un lugar donde no debería haber orgullo. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:18 al 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Quizás hay alguien en esta noche que tiene pies sucios. Por favor, no quite los zapatos. Pero quizás en este lugar, en esta noche, hay alguien con pies sucios. Quizás hay alguien con pies sucios que usted tiene que lavar los pies de esa persona en esta noche. Quizás hay alguien aquí en esta iglesia esta noche, o en su familia, o en cualquier contexto social que te ha decepcionado, que te ha ofendido. Es tiempo de ser humilde y acercar a esa persona con amor y arreglar las cosas. Quizás usted tiene que decirle que le ha ofendido. Quizás cuando usted conversa con esa persona, vas a tener que perdonar a esa persona. Quizás simplemente vas a tener que soportar a esa persona. Que quizás hay algunas cosas que simplemente son idiosincrasias y que ya uno no va a poder cambiar. ¿No será eso que pasa en el matrimonio a veces, de vez en cuando? Hay cosas que uno no puede cambiar, simplemente hay que soportar, lavando los pies sucios de la pareja. Quizás simplemente tiene que aprender a amarlo y dejar que su amor cubre los pecados. Quizás simplemente tiene que ser misericordioso para con esa persona y mostrarle bondad en vez de darle lo que merece. Cualquier sea el caso, mi exhortación esta noche, mis hermanos, es que aprendamos a lavar los pies los unos a los otros. Hay mucha tierra, mucho polvo en la vida congregacional, en la vida matrimonial, en cualquier contexto social. Y nuestros pies se ensucian. Tenemos que aprender a lavarlos. Lavar los pies de los otros, pero requiere humildad. Quitar el manto,
tomar la toalla, tomar el brillo de agua, bajarse, inclinarse y lavar. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, que su palabra nos enseña esta lección, esta práctica importante de la vida cristiana, que lavemos los pies los unos a los otros. Pido, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría para aplicar estas verdades. Es tan bueno y tan glorioso cuando los hermanos están juntos en armonía. Pero esa armonía no viene de manera natural. Esa armonía es producto de amor cristiano. Esa armonía es producto de humildad y el deseo de buscar armonía, lavando los pies los unos a los otros. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a buscar consejería para poder aprender a lavar los pies los unos a los otros, Señor. Porque es esencial. Cristo lo vio como tan esencial que tuvo que incluirlo en su último discurso con los discípulos antes de la crucifixión. Y ayúdanos a nosotros, Señor, 2000 años después, a incrementar y aplicar esta verdad a nuestra vida matrimonial, familiar y congregacional, Señor. Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.